Ahí sí. Bueno, recordarles brevemente la lógica o la metodología de la mesa. Ya vamos a tener un espacio de exposición, cada uno de las personas que está inscritas para exponer, ¿ya? Ese espacio de exposición va a durar aproximadamente entre 7 a 10 minutos. La verdad es que hemos andado bastante bien con los tiempos, así que yo en general, si veo que se pasan de los 10 minutos, les voy a hacer alguna seña, pero cuenten con ese espacio de tiempo ya para poder exponer, ¿ya? Luego vamos a pasar a un espacio de diálogo, donde está la posibilidad de que las personas que están participando en la mesa puedan hacer algunas preguntas, también que puedan interactuar entre ustedes como expositores, y por supuesto también Javiera puede sumarse a ese espacio de diálogo. Y hacia el final vamos a tener un cierre donde ahí le vamos a pedir también a Javiera que nos ayude como a retener, ¿cierto? O a contarnos cuáles son las ideas claves con las que nos podríamos quedar de este espacio de reflexión. Así que sin más preámbulo, vamos a partir entonces. Nuestra primera ponencia es justamente la de Karin y José Manuel, ¿sí? Que nos van a presentar presencia de publicaciones de mujeres en 2 revistas académicas de historia en Chile entre 1920 y 1939. Me decía, un segundo, me decía José que, Karin, tú necesitas permiso para compartir, ¿no? Sí, por favor. Ya, ahora ya puedes compartir pantalla. Ahí va, Así perfecto. es que el micrófono es de ustedes. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Catherine. Ahí está. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Estamos acá, como bien dijo Catherine, presentando nuestra investigación sobre la presencia de publicación de mujeres en 2 revistas académicas de historia en Chile entre 1920 y 1939. Se trata de una exposición en el área de historia. Y bueno, mi nombre es Karin Román. Ya, sí, recién aparecí, no pude estar en la reunión anterior, pero me alegra conocerlos a todos y a todas. Y bien, le dejo el paso a José Manuel para que empiece a contarles un poco sobre la introducción de este trabajo. Muchas gracias, Karin. Sí, bueno, yo también me presento, soy José Manuel Quinteros y los dos somos licenciados en Historia, así que muchas gracias por el espacio. Sin más preámbulo, la introducción a nuestra investigación. Bueno, trabajamos sobre 2 revistas de historia de inicios del siglo XX que fueron, como pueden ver, Clio, allá están los logos en su pantalla hacia la derecha arriba, Clio, y la revista de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. 2 revistas que tuvieron una pervivencia por lo menos la primera parte del siglo XX. Y el problema central que nos hicimos es sobre la problemática del contexto histórico de las publicaciones académicas de mujeres en relación al quehacer de la historiografía entre 1920 y 1930. Y bueno, nuestra hipótesis central fue que podemos dividir el estudio de estas revistas por lo menos en 2 etapas. Una entre 1920 y 1929, que es más ligada a publicaciones del tipo pedagógico, principalmente tesis de grado, y en el contexto entre 1930 y 1939 se amplía se podría decir, las temáticas más allá del ámbito de la pedagogía. En cuanto a los objetivos, se dividían principalmente en comprender el contexto de producción en general, o sea, la historia alrededor, la coyuntura alrededor, y las condiciones tanto de las dimensiones materiales como inmateriales de las revistas. Es decir, quienes publicaban y el espacio en donde publicaban, que era la revista. El método era a partir de la historia intelectual, que nos propone esta visión material e inmaterial, y desde una historia, de una revisión del discurso histórico. Y como les señalaba, las fuentes eran estas dos revistas. La siguiente, por favor. Bueno, la discusión central desde el punto de vista teórico tenía que ver con una crítica, por supuesto, del quehacer historiográfico hasta la actualidad, que no ha retomado mucho o no ha visto mucho el origen se podría decir, del quehacer académico de las mujeres en relación a la historiografía. ¿Ya? Y entonces teníamos el contexto social e histórico.
Desde el siglo XIX tenemos el decreto Amunátegui de 1877, que está en torno a la publicación de leyes laicas, y que le permite a las mujeres poder entrar a estudios universitarios. Pero dentro de un rol sistémico en cuanto al género, a los roles de género. Por lo tanto, se promovía la defensa de la moral, la educación a los hijos, la sobrevivencia y la ayuda económica, en torno a carreras afines a este tipo de roles. Y acompañado de la creación de liceos fiscales que le permitió terminar su educación a las mujeres y poder entrar mayormente al mundo universitario. El siglo XX y las revistas académicas la va a tratar mi colega Cari. Bien, entonces cuando ya llegamos al siglo XX nos encontramos con una continuidad de este currículum segregado, en términos de que la educación, como dice Mariana Aragonés, se mantiene en torno a los roles de género tradicional, es decir, las asignaturas de las mujeres no las preparan necesariamente para la universidad, sino que más para su rol maternal, pero a la vez se da esta relación en que van a empezar las mismas mujeres que fueron parte de las carreras universitarias y se constituyeron como profesionales, van a ser las primeras generaciones que van a empezar a cuestionarse estos roles de género y empezar a generar el movimiento feminista en Chile con la creación del movimiento pro emancipación de la mujer en 1935. Por tanto, si bien esta ley del decreto Amunátegui no viene a romper el esquema tradicional y viene incluso desde el Estado, luego en los años 30 se va a dar esta contestación por parte del grupo de mujeres profesionales que va a empezar a repensar y a resignificar estos roles antiguos a través del espacio universitario y el movimiento feminista. Y bien, asimismo podemos encontrar una relación de la Academia de Historia por la pedagogía, ya que debemos saber de que en esta época todavía no existía una licenciatura en historia, sino que se entraba a estudiar pedagogía. Y bien, eso nos pasa entonces a nuestro primer análisis de las revistas, que la primera es de la revista Sociedad de Historia y Geografía, de 1920 a 1926, que se puede ver que un buen porcentaje de las tesis tienen que ver con publicaciones pedagógicas, por este mismo tema de la diferencia de la educación, o que se entra desde la educación a la publicación académica. A su vez, en 1926 hay una caída en las publicaciones que, bueno, no se sabe muy bien qué puede ser, pero tiene que ver con, o puede tener que ver con un contexto de crisis política y económica en el periodo. Ahora bien, el momento quizá más álgido y de cambio se va a dar en el segundo periodo, entre el 33 y el 39, donde se van a sentir de lleno los efectos de la crisis económica del 29 en Chile, y como dice Austin y Vidal, esto fue particularmente brutal para las mujeres, siendo, por supuesto, un grupo que tiene desventajas laborales y malas condiciones laborales ya desde este momento. Entonces se vio también ahí un impacto en las publicaciones académicas, siendo que muchas mujeres fueron retiradas de la universidad en estos momentos, también recordando que el espacio universitario es bastante de clase media y clase alta. Ya este es nuestro tipo de mujer que estamos trabajando en esta investigación. Y además de ahora se ve en paralelo a esta quizá crisis, se ve de todas maneras un aumento en las temáticas propiamente historiográficas, es decir, ya no ligadas a la pedagogía, que empiezan a publicar las mujeres, como ahí se puede ver, temáticas muy variadas y ligadas a la pura investigación. Y además se da el caso de mujeres que van a estar ligadas a una carrera de investigación, como son Elena Valle, que va a publicar más de una vez, y Olga Poblete, que además va a ser pionera del movimiento feminista en Chile, y que también va a tener un cargo en la Universidad de Chile. Porque como vemos está esta diferencia entre lo que es la educación, que de hecho está era una carrera con 52% de mujeres en esta época, pero también se hace la diferencia con la academia, donde era un espacio, según Durán, mucho más significado hacia el área del rol de los hombres,
y por tanto era de más difícil acceso, ya también con esta idea de la docencia, que también fue un camino mucho más difícil de entrada a las mujeres en la época, pero sí ya encontramos presencia de algunas. Y a modo de conclusión, ahí está, podemos señalar que, bueno, si bien, como ya señalamos, el decreto Amunátegui y la primera entrada de mujeres a universidad no quería decir un cambio radical en los roles de género, sí, bueno, sí sucedió que años después estas mismas mujeres profesionales fueron las que se dieron el rol de cuestionar y resignificar estos roles de género tradicionales, y hacerlo ya no, o empezar a influenciar la sociedad, no ya desde arriba del Estado, sino que por parte de estas mujeres de clase media y de la élite. Y finalmente, las publicaciones académicas sí van a mostrar cada vez más un reflejo de una profesionalización propiamente tal de mujeres dentro de la Academia de Historia, si bien todavía de forma incipiente, en el sentido de que, por ejemplo, solamente 10 publicaciones de 78 son de mujeres en la revista Clio, o sea, es bastante incipiente, pero va a ir en aumento desde este punto en adelante. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Karin y José Manuel. Ahora vamos a seguir con el orden de las presentaciones. La siguiente presentación es de Consuelo Dinamarca, miradas críticas a la organización del campo disciplinar científico de las matemáticas en Chile desde una perspectiva de género. Consuelo, te dejamos con el micrófono. Gracias. Gracias, Catherine. Voy a compartir pantalla porque también tengo una presentación para orientar esta charla. Bueno, como decía, a ver, un segundito, ven mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ya, súper. Súper. Ya. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como bien decía Catherine, esta ponencia tiene como título Miradas críticas con perspectiva de género al campo disciplinar científico de las matemáticas en Chile. Le cambié un poquito las palabras para que se entendiera mejor, pero en general esta ponencia está orientada de los resultados y el proceso de investigación que lidera el proyecto Anillo. Ahí está el código del proyecto, Mujer y Matemática en Chile, que es un proyecto interdisciplinario conformado por matemáticas y sociólogas, en el cual yo soy profesional de investigación. Mi nombre es Consuelo Dinamarca, soy socióloga también de profesión y magíster en género por la Universidad de Chile. Antes de comenzar, quiero ponerlos en la perspectiva de que esta ponencia va a estar orientada más bien en los resultados o en los preanálisis, por así decirlo, de los resultados de la investigación. Es mucha información, he tratado de hacer un esfuerzo de sintetizarlo, así que lo más probable es que esté hablando sobre categorías de análisis, por ejemplo, más que de conclusiones o resultados en sí, porque todavía estamos en materia de análisis, así que ha sido también un desafío poder reunir, aunar todas las categorías y presentárselas de una forma sintética. Bueno, un poquito hablar sobre el proyecto. Como les comentaba, es un equipo de investigación conformado por investigadoras interdisciplinarias de las matemáticas y la sociología, de la quinta región y de la región metropolitana, y por ende tiene un enfoque interdisciplinario, tanto en la postura como en el trabajo de campo y en el análisis. El objetivo, bueno, son 3 objetivos, pero particularmente el que les voy a presentar, vinculado con los resultados que voy a presentar hoy, tiene que ver con caracterizar el campo científico de las matemáticas para develar, ¿cierto? Hay una mirada crítica que la da el género, develar las jerarquías, los prestigios, las relaciones de poder y los hitos y los obstáculos particularmente que podrían presentarse para las mujeres en la carrera de las matemáticas en el campo. Y bueno, como les decía, esta etapa donde yo les presento los resultados fueron cosechados por la primera etapa del trabajo de campo que tuvo lugar en varias regiones de Chile, particularmente en la quinta región, en la región metropolitana y de la zona sur. Se hicieron 10 grupos focales
con diferentes académicos y académicas de las matemáticas en las regiones que les mencioné. Se hicieron 7 de ellos de modo mixto, 2 en Valparaíso, 2 en la región metropolitana y 3 mixtos en la zona sur, y 3 de mujeres, 1 por cada zona. Cabe destacar también que las pautas de entrevista de los focus fueron diferenciadas para los mixtos que para las mujeres, así que también tenemos una diferencia en resultados por el modo de conducir el focus. Y bueno, tomó un año llevar a cabalidad esta parte del trabajo de campo. La verdad es que me imagino, al igual que todos y todas, estuvimos de alguna forma interrumpidos, asombrados, pausados, ya sea por la revuelta y luego por la pandemia, y afortunadamente este formato virtual nos permitió poder concluir esa etapa sin mayores problemas. Bueno, brevemente, los presupuestos teóricos y empíricos donde se postula esta investigación y desde donde se posiciona, tiene que ver, por un lado, como bien dice este sector de aquí, que la matemática, al igual que todas las disciplinas y las áreas del saber, ¿cierto?, son un conjunto de imaginarios y normas, sujetos y modos de trabajar que son producciones culturales e históricas, y por tanto localizadas, ¿cierto?, contingentes y, por supuesto, lo que nos interesa, susceptibles de transformación. Y específicamente por la matemática, esto tiene una especial mención en lo que respecta al género, ya que la matemática ha sido caracterizada como una profesión elitista y masculinizada sobre todo, al igual que en muchas otras áreas de la ciencia, como lo estábamos conversando en la previa de la mesa. Ingeniería, tecnología, ciencia y matemática en general son áreas bastante masculinizadas. Y además, también Sarka nos va a decir que es una disciplina atravesada por procesos singulares de generización. Y bueno, esos son los presupuestos teóricos, y los empíricos, la verdad, no los reuní porque si no podíamos estar hablando también mucho rato sobre los datos en participación, en rendimiento en matemáticas. Ya desde las primeras edades, infancia, digamos, se empiezan a identificar las brechas de género, particularmente en el área de la ciencia. Para que está más que decir, el ingreso universitario también tiene un sesgo de género, ¿cierto? En los doctorados en matemática también, en los fondos de investigación, sin ir más allá, Fondesit regular en el área de la matemática este año tuvo un 0% de adjudicación para las mujeres, lo cual no es menor. Y, por supuesto, escalando, digamos, la carrera, en los puestos de poder también vemos que hay menos mujeres, tanto dirigiendo departamentos de matemática, como mujeres, por ejemplo, directoras de centros de investigación, y sin ir más allá también la rectoría, la conformación de las rectorías en las universidades también nos hablan un poco de aquello donde hay una mujer actualmente. Bueno, vamos a los hallazgos entonces. Particularmente, y dentro de los focus mixtos, que es el contexto de trabajo de campo, se pudieron delinear 3 ejes o dimensiones analíticas donde particularmente el género sirve como categoría de análisis para develar todos los procesos de construcción de autoridad disciplinaria, de autoridad científica, académica, y la articulación entre el saber y el poder. Voy a describir muy brevemente, porque no me quiero detener tanto en esto, pero el orden disciplinar actúa como la construcción de un campo de conocimiento, ¿cierto?, donde se van a generar estos patrones de verdad y autoridad epistémica. En el caso del el orden científico tiene que ver con las normas sociales y políticas donde se produce el conocimiento científico, y la comunidad matemática, dato importante que voy a retomar luego. Y por último, el orden universitario, que es donde se despliega, ¿cierto?, el contexto donde se despliegan el trabajo científico y las prácticas científicas. Y como ya les decía, el género nos ayuda no solamente para visibilizar, en este caso, las experiencias y las narrativas de las mujeres, sino también como un modo crítico de entender cómo el campo matemático se erige en base a articulaciones de relaciones de poder. Y bueno, este punto también es súper importante, lo voy a estar profundizando, las experiencias desde el género como construcción social de la diferencia, y las narrativas asociadas a la participación de las mujeres, particularmente en el campo científico. Bueno, en los primeros ejes analíticos que les decía sobre los órdenes, a propósito, la palabra orden la utilizamos para
de velar que hay una construcción de lo matemático que está atravesado, como ya les decía, por construcciones históricas localizadas, culturalmente sensibles, ¿cierto?, políticamente, y por lo tanto susceptibles también de reorganización o de reordenización, hablando de orden. En el caso del primer orden, del orden disciplinar, nos encontramos con categorías de análisis que construyen al eje, ¿no? En este caso está la matemática, es decir, cómo conciben a ellos qué es matemática y qué no lo es. En general, esa categoría funcionaba como delimitador. La forma y la estética, que es también un modo más discursivo de encontrar una especie de estilización del razonamiento matemático, de la forma de hacer el ejercicio, de la forma de comprobar, de demostrar, se habla mucho de la demostración en matemática. Las delimitaciones, que pueden ser intradisciplinarias o extra, en el sentido de que la matemática tiene un montón de líneas, ciertas ramas, y que algunas adquieren en el discurso de los académicos y las académicas mayor prestigio que otras. Justamente está vinculado con este último punto, que es el estatus de la disciplina. Finalmente, qué qué sección, qué área de la disciplina llevaría a tener un estatus mejor o peor dentro del mismo campo. En el orden universitario, básicamente los ejes las categorías que deseamos destacar es particularmente la relación con los estudiantes y la mentoría. Dentro del campo científico de la matemática se torna bastante relevante contar siempre con una renovación de estudiantes y con ser mentores y al mismo tiempo ser mentorados, de alguna forma ser guiados. La orientación es muy importante, quién te recomienda, quién es tu profesor de doctorado, y así se van tejiendo, ¿cierto?, las redes y las colaboraciones que son súper importantes para la construcción de la comunidad científica. Cómo se encarna finalmente eso en relaciones personales y en interacciones. Y por otro lado, trabajar en la universidad, que claro, va generando diferencias en tanto a que el campo científico de la matemática tiene una forma diferente y eso se expresa en un modo particular de trabajar en la universidad. Por último, el orden científico decidimos destacar las normas de reconocimiento en la comunidad científica, particularmente porque, como les decía, las construcciones de prestigio y de poder son súper delimitadas y súper importantes para entender el reconocimiento o el éxito en la comunidad científica. Y particularmente, este segundo punto, las normas de pertenencia a la comunidad científica se vuelve a tornar un poco más interesante en términos de género, porque encontramos que las normas de pertenencia pueden ser formales e informales, es decir, formales como tener un doctorado en matemática, por ejemplo, podría aseverar o asegurar más bien una pertenencia a la comunidad científica, pero la informalidad, el género particularmente, se empieza a mostrar como una norma de pertenencia. ¿Y a qué me refiero con esto? Aquí seleccioné algunas citas, anonimizadas por supuesto, donde las mujeres particularmente, las pocas mujeres que participaron de los mixtos, cabe destacar que en general la proporción de mujeres a hombres es de 1 a 10, 1 a 12, entonces en los mixtos teníamos poquitas mujeres. Lo que nos decían, lo que nos contaban en torno a la pertenencia es que, por ejemplo, no las consideraban interlocutoras válidas, ¿cierto? Pero sí a los hombres, que no tenían interés, por ejemplo, de hablar matemática en un contexto informal, que sabemos que los contextos informales también de comunidad científica, de comunidad académica, son súper importantes, qué sé yo, los post, ¿cierto? Los post presentaciones, los post seminarios, los post clases, y ahí vemos que el género particularmente juega un papel preponderante si consideramos de que la mayoría de esas personas son hombres, y la informalidad post se genera ahí una tensión, una diferenciación, etc. Y aquí tenemos una tercera cita que dice que en general las matemáticas alejan a las mujeres de los puestos de poder, porque precisamente se juntan después del trabajo en bares y ellas no pueden porque son de repente cuestiones muy masculinas. Ahí ya se empieza a caracterizar también desde los mismos discursos como un campo masculinizado. Pero particularmente el género como problema ha surgido de diferentes modos en la investigación. La verdad es que hay mucha información, y es de repente súper desafiante tratar de sintetizarla, pero cuando en estos focos mixtos, para ponerlos en contexto,
hablábamos de género, particularmente el problema era, bueno, ¿por qué no están las mujeres acá, no? Como, ¿dónde están? ¿Por qué no vienen? Es un tema de que no les guste, que no les interesa, ¿cierto? Obviamente nosotras desde la perspectiva de género lo analizamos como que es un problema de socialización, ¿cierto? Y de representación más que nada, pero nos encontramos con 3 modos de entender el problema del género o de la ausencia de las mujeres en las matemáticas que los podíamos categorizar de la siguiente manera. Disculpe, Consuelo, perdón, ya estamos Dígame. en los 10 minutos, así que para que Mentira. vayas redondeando de algún modo. Ya, vamos. Ya, no me voy a detener en las citas entonces porque si no se va a volver eterno. Bueno, la primera forma de enfrentar el género es la negación, es decir, no es un problema de mujeres y hombres, ¿cierto? Es algo que no tiene género. También en esta cita dice que uno lo hace porque le gusta, entonces básicamente como si los gustos no tuvieran algo que ver con la socialización de género. El segundo modo de enfrentarlo es la biologización o el esencialismo, como también lo conocemos, ¿cierto? De darle una explicación al problema del género desde algo fisiológico, ¿cierto? En este caso dice que es algo que tiene que ver con la testosterona, con la competencia, ¿cierto? Con la posición de poder, y por lo tanto no es algo social, sino que es algo inherente. Nosotros no podemos hacer nada sobre eso. Y aquí también, bueno, lo mismo, apunta a algo de la naturaleza, ¿cierto? La biologización siempre nos atiende a eso. Y ahí, bueno, le puse una fotito porque obviamente los estereotipos funcionan, ¿no? Hacen efecto. Ahí tenemos a la derecha lo que se espera que se haga la niña y o sea, al revés, izquierda, niña, derecha, hombre. El modo que tienen en este caso los focus mixtos de entender el género es desde el reconocimiento, es decir, sí, efectivamente hay un problema. Aquí la cita de hecho dice que las matemáticas son género dependientes o género sesgadas. Particularmente esta persona lo mencionaba para decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer pedagógicamente para atraer a las niñas en las matemáticas? Y acá hay otra cita que viene a explicar también el tema del role model, que creo que es súper importante entenderlo de que, claro, si se han habido siempre matemáticos y científicos importantes y no mujeres, no podemos esperar de que ellas tengan algún tipo de referente. Y estas 2 citas engloban, digamos, 2 temas súper importantes para nuestra investigación, que es la socialización en la matemática, la infancia y la juventud, y por otro lado, el tema del role model. Otro punto son las vulnerabilidades en tanto al género, experiencias o percepciones de violencia, de acoso, donde en ámbitos masculinizados suele pasar de que las pocas mujeres que hay se sienten de alguna forma que están condicionadas sexualmente por ser mujeres y de alguna forma como sexualmente disponibles, ¿cierto? Que es un problema no solo de las matemáticas, sino que de un montón de otras áreas y que la legislación ya está tratando de trabajar en ello, pero sabemos que es un problema cultural bastante arraigado. Y por último, estos son los focos de mujeres, pudimos destacar 3 grandes, o hasta el momento, como les digo, estamos todavía en trabajo, 3 grandes líneas, que es género y carrera. Las trayectorias siempre hablan de ser la bicha rara, de estar sola, como sentir rareza, sentir extrañeza en esta trayectoria. También, por supuesto, un tema muy clásico del género, el tema de les hijes y el cuidado, yo que critico mucho este concepto, lo voy a utilizar, pero para que ustedes lo entiendan, cómo se concilia, porque finalmente hablamos de una reorganización de los cuidados más que de una conciliación, ¿cierto? Las mujeres en matemática, cómo se definen a ellas mismas, por ejemplo, particularmente los modelos, las referentes, los ejemplos que tienen, la importancia que le dan a los afectos entre las mujeres, tener relaciones de solidaridad entre mujeres le hace de alguna forma sobrellevar este campo tan masculinizado de una mejor manera. Y un tercer elemento, el carácter de la matemática, entendiendo que también es un campo científico bien competitivo, ¿cierto? Bien duro. Al parecer hay ciertas características psicológicas o de conducta que tendrían que tener las mujeres matemáticas para poder también sobrevivir en este campo. Y por último, están los desafíos y las transformaciones. Por un lado, la banalización del género, y las académicas ahí nos mencionaban particularmente el tema de las cuotas de género, ¿cierto? Que a veces les exigen estar en muchas reuniones solamente por considerar que son mujeres y las siguen explotando académicamente. Entonces, cómo la universidad y en general la institución puede generar una reflexión más profunda en torno al género que solamente sumar una mujer a una reunión para poder tener el check. La reorganización de los cuidados, por supuesto, y subvertir el esencialismo.
Y aquí, por último, queríamos comentarles también que continuamos trabajando hasta el segundo año del proyecto. Ahora estamos haciendo entrevistas biográficas a 8 mujeres investigadoras en matemática para poder profundizar en las trayectorias. Particularmente esto se vincula con un objetivo de trayectorias de mujeres matemáticas. Y en eso estamos, y no les quito más tiempo, disculpen por alargarme, muchas gracias. Muchas gracias, Consuelo, y muchas gracias por compartir estos avances, ¿cierto?, del proyecto Anillo. Bueno, como te había dicho, como de verdad agradecemos mucho que hayan querido participar de esta instancia para presentar parte del trabajo que están haciendo. Bueno, ahora vamos a seguir con Bárbara Bilbao, que nos acompaña desde Argentina. Así es que Bárbara nos va a presentar la ponencia titulada Feminismos, Transdisciplina y Pandemias, modos de hacer y habitar en la transformación en el presente. Adelante, Bárbara. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por todo el proceso que se está dando en Chile en este momento. Estamos muy emocionadas desde aquí, desde Buenos Aires, así que, bueno, felicitaciones. Y es muy importante con paridad de género en su lenguaje, así que nada, es emocionante y celebratorio en este contexto y más de acuerdo a lo que nos reúne en esta mesa. Bien, yo no hice ninguna presentación de PowerPoint porque, como siempre, entro en dudas antes de un congreso, así que me hice el punteo como para poder tomarme estos 10 minutos y en todo caso articulamos y dialogamos preguntas. Bueno, ya hace un par de años en mis trabajos de doctorado me ocupé de estudiar los feminismos situados en Argentina, en lo que fue para nosotros la crisis, digamos, todo el momento post-crisis del 2001, momento bastante dramático, digamos, en nuestro país, y cómo a partir de ese momento el movimiento de mujeres y los feminismos disidentes comenzaron a llevar adelante un proceso de acumulación de fuerzas políticas y culturales que, digamos, gracias a la recomposición económica de lo que fue el año 2003 para acá, culmina en el acontecimiento más importante de los últimos 10 años, que es el Ni Una Menos en el año 2015. Con una fuerte resonancia en los procesos de discusión por el aborto legal, seguro y gratuito en el año 2018. En base a esa genealogía, y desde mi lugar también como doctora en la universidad, investigando en CONICET y en las diferentes universidades donde me desempeño como docente, me empecé a interesar en las relaciones indiscutibles del feminismo de base, el feminismo militante y el feminismo académico. Es decir, de qué manera existe una articulación y un vínculo entre esos feminismos, tratando de situarlo en los campos disciplinares en donde yo me desempeño, que es el campo de la comunicación, el campo de las artes y el campo de los estudios culturales. Es un poco como la impronta. En estas relaciones entre feminismo de base y feminismo académico, las primeras indagaciones fueron de mucha tensión, ¿sí? O sea, el feminismo o los feminismos como movimientos de base, como movimientos populares que surgen, se originan y defienden la calle como sitio, como lugar de habitar, entran en tensión con un feminismo institucionalizado, digamos, en este gran debate entre los movimientos populares o los movimientos sociales y las diferentes características que toma la política de manera más verticalista en las instituciones. A partir del 2015, digamos, y en esta gran efervescencia del Ni Una Menos, la articulación, digamos, la emergencia de los problemas de la violencia de género y de la cantidad de muertes de mujeres a causa del aborto clandestino, llevó a tener una nueva reflexión sobre la articulación de los diferentes feminismos, ingresando rápidamente en la agenda política y también en la agenda mediática, la necesidad de incorporar en las instituciones públicas y también académicas
una fuerte perspectiva de género en la formación de quienes somos parte de esas instituciones. Es decir, tratando de volcar la discusión de las bases de los feminismos populares, en cierta crítica de esas agencias feministas a lo que es la agenda institucional, académica y pública. Este momento, el Ni Una Menos, y el 2018, con un gran avance, por ahora no conquistado, pero un gran avance respecto de la adquisición de derechos sobre la autonomía de nuestro cuerpo, en el debate por el aborto legal, seguro y gratuito, se catapulta una ley muy importante llamada Ley Micaela. Esta ley Micaela, defendida, digamos, por los feminismos populares, pero también desde nuestro nuevo Ministerio de Género y Sexualidades, impulsado y garantizado por este último gobierno, que ganó en el 2019 y está empezando su gestión, el gobierno de Alberto Fernández, durante el 2020, hace efectiva la aplicación de esta ley Micaela, que es una ley de prevención, en tanto prevención y concientización sobre la violencia de género, y también como un espacio de formación y de capacitación obligatoria a todas las personas que formamos parte de la institucionalidad pública. Es decir, diputados, senadores, legisladores, docentes, investigadores. Para llevar adelante esta ley, lo que el Ministerio hizo fue elegir una cantidad de personas dentro de las instituciones públicas que hemos trabajado cuestiones de género en nuestras investigaciones de posgrado y en nuestra trayectoria científica. Es decir, yo soy una de las formadoras de la Ley Micaela dentro de una de las universidades donde trabajo, que es la Universidad Nacional de Quilmes. ¿Qué significa ser formadora? Que soy, digamos, que tengo a cargo un grupo de 20 personas que pueden ser directivos, es decir, puede ser el rector de la universidad, hasta alguien del personal administrativo y de servicios, o de quien fuera, en donde llevamos adelante un programa específico que tiene este objetivo: prevención y concientización en términos de violencia de género, y por supuesto, promover una perspectiva de equidad y convivencia en las instituciones en materia de género también. Esta promoción de la Ley Micaela en las instituciones, que se está llevando adelante de manera virtual, porque en Argentina, en Buenos Aires particularmente, donde yo me encuentro, seguimos todavía en una fase de confinamiento debido a la pandemia, todas las instancias de formación las llevamos adelante de manera virtual. No es lo ideal, nuestro interés es poder volver a la institución, digamos, e intervenir desde esos lugares, pero es lo que estamos pudiendo hacer en este momento. La ley, digamos, estos espacios de formación, concientización y prevención están articulados además adentro de nuestra propia universidad con la Cátedra de Género y Sexualidades, que dirige Dora Barrancos, que probablemente muchos de ustedes conozcan, una gran historiadora del movimiento feminista en nuestra región. Actualmente está editando un libro sobre la historia de los feminismos en América Latina, así que esperamos su pronta edición. Y también con el Programa de Acción Institucional contra la Violencia de Género y los protocolos de acción institucional en los casos de violencia de género. En mi caso yo formo parte del Consejo Consultivo de lo que es el Protocolo de Acción Institucional contra la Violencia de Género, un programa que tiene ya 3 años y que se ocupa de detectar, diagnosticar los casos de violencia de género y ocuparse, digamos, de llevar adelante una serie de políticas institucionales para resolver esas conflictividades específicas que pueden darse entre estudiantes, entre docentes, entre estudiantes y docentes, entre personas administrativas, docentes y estudiantes, todas las relaciones posibles que puedan configurarse dentro de la institución. Hemos recibido increíbles cantidades de denuncias de múltiples características, desde violencias verbales hasta violencia psicológica y violencia física y casos de abuso sexual adentro de nuestra universidad. Casos muy, muy dramáticos y casos,
digamos, en menor medida de dramatismo de acuerdo a cómo se postulaban las denuncias. Lo que hacemos como programa es acompañar, digamos, en este caso, a quienes son les denunciantes, mujeres disidencias, y tratamos de abordar, bueno, la forma de resolver el conflicto. Contamos con un conjunto de profesionales de la salud y también de lo que es el sistema jurídico, digamos, las abogadas, que llevan adelante los casos. Si son casos muy graves, incluso acompañamos a las denunciantes a hacer las denuncias correspondientes a las fiscalías o comisarías de la mujer existentes en nuestro territorio. Es decir, la universidad se está ocupando entonces de lo que es el territorio universitario, pero también con políticas de extensión, es decir, salimos, digamos, de las fronteras universitarias y acompañamos también a nuestras compañeras, estén en el claustro que estén, a poder llevar adelante sus denuncias y demás. La gran discusión que tenemos hoy por hoy es la cuestión del punitivismo, ¿sí? La cuestión sancionatoria, que siempre es un tema de debate encrucijado en nuestros espacios de conversación, porque también en nuestra propia historia la idea de castigo es una idea que nos resulta problemática, ¿verdad? O sea, y que es muy situada y que necesitamos de mucho proceso de reflexión para tomar decisiones de tipo sancionatoria. Eso sigue en constante discusión. Nuestra perspectiva es ser antipunitivistas en la forma de resolver los problemas, es decir, que la universidad no tenga una impronta condenatoria, digamos, sino que la apuesta sea de prevención. La prevención nos preocupa muchísimo, y por supuesto, cuando ya el caso está, digamos, avanzado y no hemos podido prevenir esa situación, a que se transforme en algo dramático, analizar muy singularmente los casos para ver qué decisión tomar, y con mucha asesoría. Esto todavía sigue siendo un punto de inflexión. Por otro lado, tenemos otros casos que tienen que ver con el ejercicio de abuso de autoridad, o abuso de poder, o incluso insinuaciones sexuales de docentes a estudiantes. El año pasado, en una de las universidades donde trabajo, se ha destituido a 2 docentes por parte de las denuncias de las propias estudiantes en los centros de estudiantes. Incluso en universidades en donde no existen los protocolos o los programas de acción institucional contra las violencias, los centros de estudiantes de las universidades públicas empezaron a tomar esta proclama como algo específico, creando sus comisiones de mujeres. Esto es una práctica del feminismo de base, de los feminismos populares, ¿no? O sea, que toman el mismo dispositivo y lo trasladan a la institución, construyendo, digamos, el mismo accionar. Por eso les decía, digamos, que existe, digamos, un momento de tensión entre los feminismos populares y el feminismo académico, que después de 2015 toma otro rumbo, en donde la institución empieza a tener en cuenta, digamos, esta agencia de feminismos y empieza a articular un dispositivo conjunto para desarticular las operativas de jerarquización de poder o abuso de poder dentro de las instituciones. ¿Qué es lo que se consigue con este tipo de acciones de base que tienen injerencia o interpelan o hacen resonancia en los espacios de dirección? Bueno, que finalmente se corre de los cargos superiores a estos sujetos que ejercen violencia, digamos, de sus lugares de poder, y se convoca con criterio, digamos, a mujeres y disidencias con perspectiva de género a ocupar esos lugares jerárquicos. Lo cual es algo realmente para destacar, porque una de las estadísticas universitarias que tenemos en nuestro último censo es que, más allá del ingreso diferenciado de mujeres y varones a las carreras universitarias, de acuerdo a las tipologías de carreras, masculinizadas o feminizadas,
Las cuestiones que más nos preocupan son los lugares de mujeres y disidencias en los espacios de poder, es decir, en los espacios jerárquicos. La pregunta de cuántas mujeres son decanas de facultades, cuántas mujeres tienen dedicaciones exclusivas, cuántas mujeres concursaron sus cargos y están en planta permanente, cuántas mujeres y disidencias son rectoras en nuestro país. Se los digo, de 53 universidades públicas a lo largo de toda la Argentina, hay solo 5 mujeres rectoras. 53 universidades, 5 mujeres rectoras, es menos del 4%. No sé, tendría que saber el número de nuevo, pero digamos, eso está en el Anuario de Estadísticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Entonces, no solo es una pregunta, digamos, por las tensiones, digamos, y las confluencias entre los feminismos, digamos, y cuáles son las transformaciones paulatinas, lentas y paulatinas de la incorporación de las perspectivas de género y los feminismos a la institución académica, sino también la discusión sobre de qué manera se transforman los espacios catedráticos, digamos, o de dirección o de coordinación, cuando lo ocupan mujeres y disidencias con una mirada de género sobre no solo el abordaje, digamos, político, sino también académico, digamos, en donde de golpe hay una revisión de los programas, revisión de la bibliografía de los programas de cada asignatura, en donde aparece la pregunta de por qué del 100% de la bibliografía solo aparecen 2 mujeres en la totalidad de una materia. La pregunta de la transversalidad de los estudios de género y los feminismos en los contenidos que dictamos en nuestras materias, y no solo en las materias específicas de género. Es decir, en una materia específica de género vas a encontrar una mayor cantidad de mujeres y disidencias productoras de conocimiento. Sin embargo, si cursas Historia Social General, la bibliografía, digamos, de esa materia, que es una materia básica de cualquier carrera de ciencias sociales, los programas oficiales aprobados por los consejos superiores de nuestras universidades tienen un 80% de bibliografía escrita por varones, digamos, y me estoy refiriendo a un 80% siendo generosa, digamos. En algunos casos puede aparecer una mujer o ninguna. Entonces, es una problemática que necesariamente tiene que abordarse desde los espacios de decisión, ¿sí? Y bueno, y básicamente eso, digamos, o sea, creo que ya estoy en los 10 minutos incluso, no quiero superarme más. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de compartir con ustedes. Muchas gracias, Bárbara, por tu presentación y por compartirnos también la experiencia que has tenido tú con la ley Micaela. Creo que es súper interesante también cómo reflexiona sobre el tema del género, pero también desde el mismo trabajo que te ha correspondido hacer a ti, también en ese ámbito. Bueno, ahora me corresponde a mí realizar la presentación. Voy a tener el temporizador al lado para no pasarme, así que voy a compartir pantalla. Un segundo. Acá está. Perdón, pero está un poco lento mi sistema, me está grabando y estoy haciendo esto, está como un poco... Bueno. Ahora sí. ¿Ven la presentación, cierto? ¿Sí? Aún no. ¿No? Pero dice, Está abriendo. Está abriendo, Ay, claro. Perfecto. Ahí sí. Disculpen, pero está... Es que estoy Ahí ya grabando se y... ve, ¿eh? Ya, perfecto. Bueno, voy a partir hablando entonces. Claramente se ve. Bueno, el tema que voy a presentar tiene que ver y es parte de mi proyecto de tesis doctoral. ¿Ya? Entonces, en realidad lo que traigo acá son más bien preguntas y reflexiones a raíz del proceso que he estado realizando
Entonces, el tema que me convoca en este caso es a compartir algunas reflexiones respecto al tema de la interseccionalidad en el abordaje del tema de género, ¿ya? El nombre de mi ponencia es un poco ambicioso, pero en realidad lo que pretendo es poder reflexionar principalmente como los desafíos metodológicos que presenta la interseccionalidad, pensando en diseños cualitativos principalmente, que es de donde trabajo, y que creo que eventualmente puede abrir caminos como para ir pensando cómo abordar este tema de la interseccionalidad en otras materias de investigación. Bueno, les cuento el contexto un poco para que se entienda desde dónde estoy hablando. Yo hoy día mi proyecto de tesis doctoral gira en torno al tema de desastres y asentamientos informales, en este caso campamentos, que es el nombre que reciben en Chile, y el tema era el tema de género y desastre, ¿ya? Bueno, contarles brevemente cómo se articulan todos estos temas con la perspectiva de género, ¿ya? Para eso voy a referirme puntualmente a cierto trabajo que ha hecho principalmente, se ha hecho desde las ciencias sociales en relación al tema de los desastres. Los desastres en general es un campo bastante, bueno, masculinizado, pero también es un campo donde tiende a primar mucho más los conocimientos desde las llamadas ciencias duras, ¿no? Y las ciencias sociales con el tiempo se han podido incorporar o se han ido incorporando al debate, y uno de los temas principales que han puesto en la mesa es el asunto de que los desastres no son naturales. Y para mí es importante dejarlo planteado, ¿cierto?, antes de pasar a entender lo demás, porque lo que se defiende es que si bien los eventos son naturales, ya, es decir, un terremoto, un aluvión, etcétera, la ocurrencia de un desastre necesita de que existan ciertas condiciones vulnerables en la población, que en este caso las relacionamos con condiciones sociomateriales precarias, ¿cierto?, que hace que la población de alguna manera quede expuesta o sea afectada de manera negativa por estos eventos, ¿ya? Entonces, con eso también tratamos de redirigir la mirada a, ¿cierto?, que la vulnerabilidad al riesgo de desastres es construida socialmente, ¿ya? No es algo que exista per se. A su vez, también, ¿por qué trabajo en el tema de los asentamientos informales? Es porque también desde las ciencias sociales se ha enfatizado que en los contextos de ciudad principalmente, las personas de bajos ingresos tienden a ubicarse en territorios de la ciudad que están más expuestos a riesgo, ya sectores en faldas de cerro, cercanos a quebradas, cercanos a cursos de agua, principalmente, bueno, por el crecimiento, ¿cierto?, urbano, sin planificación, ¿cierto?, y también por la especulación del suelo, ¿ya?, que genera estas situaciones donde muchas veces las personas, para encontrar un lugar en la ciudad, terminan ubicándose en lugares bastante riesgosos. ¿Cuál es la relación entre género y desastre? Bueno, se plantea que si bien existen inequidades de género, ¿cierto?, en la sociedad en general, que implica que existen desigualdades de acceso a bienes y activos, esto también ocurre ante los desastres. Entonces podríamos decir, y existen estudios ya, acá cito a dos autoras, que es Sarah Bradshaw y Maureen Fordham, pero, perdón, que por si acaso no puedo ver el chat porque si alguien me está escribiendo por ahí. Así que, bueno, estas dos autoras son una de las autoras claves hoy día en temas de género y desastre, y lo que se plantea es que finalmente los desastres sí afectan de manera diferenciada a hombres y mujeres y disidencias, ¿ya? Y esto tiene que ver con patrones como estructurales de inequidad que ya existen en la sociedad como de base, por decirlo así. Bueno, y desde ahí, justamente investigando sobre temas de género y desastre, me encuentro con el tema de la interseccionalidad, ¿ya?, que me ha estado dando vuelta hace mucho rato, y por eso voy a compartir con ustedes parte de los hallazgos de la revisión de literatura, pero también de algunas reflexiones que he ido haciendo, que he realizado al respecto, ¿ya? Una de las cosas que se plantean respecto al género y desastre es que, bueno, uno de los problemas es que se tiende a homogeneizar los grupos, como si las mujeres y los hombres fueran como un gran grupo homogéneo, ¿no?, y no existieran ciertas diferencias entre ellos, o dentro de los mismos grupos, ¿no? Y en ese sentido surge esta idea de la intersección, ¿cierto?, de distintas categorías sociales y relaciones de poder, que hace que las personas de alguna manera se sitúen en un cierto entramado, ¿ya?,
perdón, de relaciones de poder. Bueno, la definición de interseccionalidad, bueno, el concepto de interseccionalidad surge del trabajo de la abogada afroestadounidense Kimberlé Crenshaw, ya en 1989, que en el contexto de un caso legal donde estaba defendiendo temas discriminaciones de género y raza, ya empieza a utilizar este concepto. Este concepto luego empieza a ser mucho más desarrollado desde colectivos intelectuales afroamericanos y en gran medida desde el llamado feminismo negro, ¿ya? Desde América Latina, algunas autoras importantes como Viveros Vigoya indican que si bien hoy día el desarrollo de la interseccionalidad es bastante limitado, ¿ya? Hay pocas publicaciones, la mayoría de las investigaciones están en inglés. De hecho, una de las mayores de las autores que más ha producido textos al respecto es Patricia Hill Collins, y la mayoría de esos textos lamentablemente están también en inglés. Y eso ha generado que de alguna manera avance lento el tema de la investigación sobre temas de interseccionalidad en América Latina. Pero a pesar de eso, tanto Busquets como Viveros Vigoya resaltan que en América Latina ya se venía trabajando de alguna manera el tema de la interseccionalidad, incluso antes de denominarla tal cual. Y aquí hay dos hitos importantes en América Latina. Uno es alrededor de los años 60, con el manifiesto de la colectiva de Rigo Combaje, ¿ya?, que empieza a plantear el tema de los movimientos de las mujeres indígenas y afrodescendientes, que empiezan a poner en la palestra que tienen necesidades de alguna manera diferentes ya a lo que plantea el feminismo blanco, y usualmente del norte global, ¿ya? Y en la historia reciente, Busquets analiza que desde los años 90 en adelante, la interseccionalidad se ha venido desarrollando en América Latina a nivel político y a nivel intelectual, de la mano de movimientos sociales como la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afro-Caribeñas y de la Diáspora, ¿ya?, que se creó en 1992 en República Dominicana. Y ahí el trabajo de Ochi Curiel es uno de los más destacados. Bueno, se ha cuestionado el uso ambiguo del concepto de interseccionalidad, y uno de los temas que se discuten hoy día es poder afinar una definición más operacional que permita como poner en práctica, ¿cierto?, la idea interseccional. En ese sentido, tomo el concepto de Collins y Chepp, donde tratan de dar de alguna manera como como redondear la idea de interseccionalidad, ¿ya? Así se entiende la interseccionalidad como un ensamblaje de ideas y prácticas que proponen que género, raza, clase, sexualidad, edad, etnicidad, capacidad y fenómenos similares no puedan ser comprendidos analíticamente de forma aislada. En cambio, estos constructos señalan la existencia de constelaciones de relaciones de poder que se intersectan y que producen realidades materiales desiguales y experiencias sociales diferentes para los individuos y grupos situados dentro de ellas. Uno de los temas en los que están de acuerdo, ¿cierto?, la literatura especializada en temas de interseccionalidad, es que la interseccionalidad no es estática, ¿ya? Y lo que busca enfatizar es que las personas están multisituadas, ya están ubicadas en posiciones múltiples al mismo tiempo en estas constelaciones de relaciones de poder que habla Collins y Chepp. Bueno, ¿a qué contribuye la interseccionalidad? En primer lugar, aporta a comprender que las inequidades y las relaciones de poder son sistemas que se interconectan y operan en una constelación, ¿ya? También ayuda a visibilizar la heterogeneidad de los grupos humanos, ¿cierto? Por otro lado, también colabora con trascender o de alguna manera quebrar con las ideas tradicionales, ¿cierto?, de que existirían ciertas jerarquías de categorías de dominación. Este tipo de cuestionamiento de qué es primero, qué es más importante, el conflicto de clase o las inequidades de género. De hecho, sin ir más allá, a Julieta Kirwood, en su libro Ser política en Chile, justamente tematiza cómo en los años 80, dentro de los mismos partidos llamados progresistas, partidos de izquierda, existía esa tensión, ¿cierto?, de que de poner primero el conflicto de clase por sobre el de género. Bueno, la interseccionalidad a lo que apunta es justamente a mirar el entramado, ¿ya?, y no quedarnos con esta idea de qué categoría va primero o cuál va después. Y también contribuye a superar la idea aditiva de las desigualdades y la discriminación, ¿ya? Y esto trae de la mano también un desafío, ¿cierto?, que es lograr comprender y aprender
las tramas de poder que se entretejen. Bueno, ¿cómo contribuye la interseccionalidad al estudio de la vulnerabilidad del riesgo en desastres en campamentos, que es parte de lo que estoy trabajando hoy día? En primer lugar, contribuye porque hay que entender que el problema de la situación de campamento es un problema multidimensional en sí mismo. Así, a pesar de que en el contexto de campamento lo más sobresaliente tiende a ser el problema de vivienda, la vulnerabilidad en esos contextos es multidimensional, ¿ya? Y en esa multidimensionalidad se entrelazan factores de género, clase, raza, entre otros. Así, la interseccionalidad me permite poder entender a los individuos como multisituados en estas constelaciones de relaciones de poder, y por tanto, comprender que las inequidades que dan paso a la vulnerabilidad al riesgo de desastre son dinámicas. Bueno, ¿y cuáles son los desafíos que presenta la interseccionalidad? Hay un desafío ya más a nivel teórico que se discute bastante, que es, bueno, definir si la interseccionalidad es una metodología, es una teoría, es un enfoque. En ese sentido también hay una discusión respecto a si la interseccionalidad es una teoría de subjetividades marginalizadas o es una teoría general de la identidad, pensando en que también hay otras disciplinas como la psicología que han ido incorporando la interseccionalidad, pero también han ido enfatizando más el tema de la identidad. Y para mí, uno de los grandes desafíos que tengo por delante también, y con el que me quedo, es el tema del desafío metodológico, que es finalmente cómo aprender, ¿cierto? Como les decía anteriormente, el entramado ya de relaciones de poder, la complejidad y la multiplicidad que encarna la interseccionalidad, y no reducirla a una lista aditiva de categorías sociales, es decir, la típica categoría de género, más raza, más clase social, ¿cierto? Más edad, etc. Entonces, como les decía, me quedo con este desafío metodológico, ya estoy en el límite del tiempo, y mi gran tema es justamente cómo lograr aprender ese entramado. Ahí estoy hace mucho tiempo pegada, y una de las cosas que me ha dado vuelta es el tema de la posicionalidad, que desde las metodologías cualitativas se ha reforzado harto el tema de cómo finalmente reflexionar sobre la posicionalidad del investigador en el campo. Bueno, acá lo que propongo, o una de las ideas que se me ocurre, que ahora tendré que explorar, es cómo dar vuelta a la posicionalidad, y me pregunto de ahí cómo poder estimular, ¿cierto?, en los mismos procesos investigativos, que las sujetas de estudio ya puedan generar una reflexión sobre su posicionalidad, ya dentro de los mismos procesos de investigación, para no caer en este típico etiquetado, donde sea una, como investigadora, la que termine etiquetando y diciendo, bueno, esta persona está ubicada en tales y tales categorías, que al final justamente iría contra la idea primordial de la interseccionalidad, que es poder entender esto de forma más integral. Y bueno, queda camino por andar todavía en temas de interseccionalidad, y ahí me quedo con una cita que encontré en el trabajo de Mara Viveros Vigoya, colombiana, que trabaja el tema de la interseccionalidad, que ella dice que, bueno, efectivamente falta mucho camino por avanzar, hay harto que trabajar para poder hacer más operacionalizable, por decir así, la interseccionalidad, pero hay un tema clave. Dice, el reto no es encontrar la metáfora más adecuada para expresar las relaciones entre distintas categorías de dominación y orientar las alianzas políticas que se derivan. El reto es preservar el principio de apertura a las diferencias como una condición, y no como un límite de la interseccionalidad. Muchas gracias, y feliz de poder compartir en espacio de discusión con ustedes algunas preguntas, dudas, etcétera. Bueno, puedo ver acá que hay algunos... eso. Muchas gracias, Diego. Adelante con el tema de las preguntas. Bueno, recordarles que ahora vamos a tener un espacio de diálogo, ¿ya? Entonces invitarlos también a que podamos interactuar entre nosotros. Tuvimos la primera presentación de Karin y José Manuel, que nos habló sobre la participación de las mujeres en publicaciones en el campo de la historia, ¿cierto? Tuvimos luego la presentación de Consuelo Dinamarca, donde nos presentó algunos hallazgos de la investigación sobre la participación de mujeres en el campo de las matemáticas en Chile. Luego tuvimos la presentación de Bárbara Bilbao, ya que nos hablaba de feminismos, transdisciplinas y pandemia, cómo se articula finalmente este feminismo activista y el feminismo de base, y la experiencia que ha tenido ella con la aplicación de la ley Micaela. Y bueno, mi presentación final, que era más bien una reflexión un poco teórica, pero
quería como dejar planteado este desafío respecto a cómo poder incorporar la interseccionalidad y no analizar el género como una categoría aislada. Entonces, dejo abierto el espacio, creo que ya tenemos una pregunta. Consuelo, te invito a que la digas en voz alta para que podamos estimular el diálogo. Súper. Sí, me gustó mucho la presentación de Bárbara. Particularmente yo hice mi tesis de pregrado sobre el feminismo universitario el 2018 y todo, además del proceso político que implicó, cómo impacta, permea, ¿cierto?, interpela a la institucionalidad universitaria. Entonces, sabemos que las dimensiones donde se aleja la violencia de género, las desigualdades son múltiples, infinitas, diría yo. Cada vez que uno levanta una piedra van saliendo cosas nuevas y sobre todo en la universidad donde hay tantas relaciones de poder que la organizan. Entonces, claro, mi pregunta era, entendiendo que, o por supuesto, tenemos contextos sociopolíticos y culturales diferentes, algunos rasgos, ¿cierto?, son compartidos, pero hay cosas diferentes, particularmente porque yo siento que la incorporación de la perspectiva de género en la universidad es algo que ya se puso sobre la mesa como algo urgente y en general la institucionalidad desde el Estado hacia abajo se está haciendo cargo obligatoriamente, dado la fuerte interpelación que se ha hecho desde las calles. Pero a mi parecer, y de alguna forma haciendo un poco de seguimiento también a lo que investigué en esa época, me surge la duda, dado que en Chile, propio de las crisis que hemos tenido, ¿cierto?, la revuelta y luego la pandemia, he visto desde cerca que ese proceso se ha ralentizado y que de alguna forma es mucho más incipiente en Chile que en Argentina, por todo lo que nos cuentas, Bárbara, y me parece maravilloso que una persona como tú pueda estar en esa posición de agencia, siendo directamente formadora de personas con cargos, ¿cierto? Entonces mi pregunta es, ¿cuáles crees tú que son las claves, algunos datitos también para aprovechar de empaparnos de tu experiencia, las claves tanto institucionales como desde la cultura para propiciar el avance de esas políticas de género en las universidades? Si existe algo así como un panorama ideal, y no sé si estoy condicionando la pregunta, particularmente por el gobierno que se está estrenando, y me imagino que quizá algo tienes que contarnos, pero tratar de comprender un poco por qué hay una diferencia, digamos, en el avance, ya sea desde la institucionalidad o desde la misma calle. Está buenísima la pregunta, muchas gracias. Me encantaron sus ponencias, ojalá las podamos compartir después, si se puede. Me Sí, claro. gustaría tener los trabajos de ustedes. Muchas gracias y felicitaciones. Está buena la pregunta porque sí, estamos cerca y tenemos contextos tan distintos que no se puede creer, ¿no? Como dice Donna Haraway, Donna Haraway y también Gloria Anzaldúa, ¿no? La construcción de esas fronteras que casi que nos han impuesto en el territorio latinoamericano y que hemos creído en esa ficción y me parece que es un buen momento, ya hace algunos años que venimos con una apuesta de interseccionalizar, podría decir, como decía Catherine, las políticas de los países, intercambiar, ¿no?, comulgar en las políticas en general, ¿no? Yo no sé del todo si hay claves o no. Argentina es una ambigüedad total, sigue siendo un enigma para mí, viviendo en Argentina, digamos, o sea, es tan enigmático todo lo que pasa, porque el debate del aborto se dio durante el gobierno de Mauricio Macri, un gobierno con un perfil neoliberal claro, de apoyo a los modelos mercantiles, tanto de la educación como de la cultura, y el cambio de gobierno hacia Alberto Fernández y Cristina, digamos, llevó adelante la creación del ministerio. Yo creo que fue una cuestión de acumulación de fuerzas, no sé si hubo claves, sí, es muy distintiva la acumulación de fuerzas del movimiento feminista. Del 2015 para acá, como acontecimiento político, así como entendido quizás como en Mauricio Lazarato, ¿no?, en esta idea de política del acontecimiento, en ese acontecimiento que empieza a permear las tramas
de nuestra práctica, me parece que no hay una vuelta atrás después de un acontecimiento. Yo creo que a Chile le va a pasar lo mismo, o sea, ustedes están ante un hito histórico que reflexionaremos en los años posteriores. A mí me emociona mucho lo que está pasando en Chile, estoy muy emocionada siguiendo las noticias estas últimas semanas, pero creo que son procesos de acumulación de fuerzas y también de hastío, ¿no? O sea, de mucho hastío por tanta injusticia. Entonces, eso por un lado, me parece que la acumulación de fuerzas de las bases y de la agencia del movimiento feminista es fundamental, digamos, un sostenimiento, crecimiento, fortalecimiento. Los encuentros de mujeres en la Argentina tienen 35 años, y todos los años, desde su origen hasta ahora, han crecido entre un 20 y un 50%. Este es el primer año que no hacemos Encuentro Nacional de Mujeres, o sea, en octubre deberíamos habernos encontrado y no hemos podido. El encuentro del año pasado en la ciudad de La Plata, en Buenos Aires, fue multitudinario, estaba toda la ciudad de La Plata copada por mujeres de disidencia de todo el país, y haber sostenido eso desde las bases fue muy importante. Por supuesto que el cambio de gobierno, digamos, y el afianzamiento y la relación que tienen las universidades públicas con la ideología política de este tipo de gobiernos, digamos, un gobierno más populista, podríamos decir, de corte populista, bueno, se plegaron, digamos, también a lo dictaminado del Ministerio de Género y Diversidades. Es la primera vez en la historia de la Argentina que existe un ministerio de género. O sea, yo todavía tampoco lo puedo creer, o sea, no puedo creer que tengamos un ministerio de género. Por eso digo que siento que vivo en una ficción a veces. Entonces, sí, solo que, bueno, ayer ocurrió un acontecimiento muy terrible aquí en Buenos Aires, un desalojo muy violento por parte de las fuerzas policiales en el pueblo de Guernica. Desalojaron a familias que vivían en una precariedad insufrible, insoportable. Tiraron balas de goma, tiraron gases lacrimógenos, todo autorizado por los gobiernos. Entonces, frente a esa angustia, por eso te digo que vivimos en una situación súper extraña, más la pandemia, en donde tenés un ministerio de género, tenés la aplicación de la ley Micaela, tenés un movimiento feminista fuerte que produce una agencia que interviene e interpela a la agencia mediática y la agencia institucional, al mismo tiempo de que ese gobierno, que viene a traer otros paradigmas, digamos, anteriores al del macrismo, reprime a familias completamente pobres y precarizadas, y los saca a patadas, tirando sus casitas de chapa con niños y adolescentes en el medio de toda la cuestión. Entonces, no sé, quizás hoy, en este momento, hay una situación extrañada respecto a nuestro gobierno, porque estoy en contra de la represión. Entonces, estamos en contra de la represión, quienes estamos de este lado de la línea que separa, digamos, al fascismo o a la violencia de todo lo otro. Entonces, no podría decirte, es como si se me viniera una desilusión. Por eso digo que las institucionalidades tienen sus estructuras en las tradiciones, ¿no? También, o sea, no hay que, yo creo que están forjadas sobre basamentos muy anquilosados, prehistóricos, que necesitan un ayornamiento de otras características, no sé, premiarlos de juventud. O sea, creo que las juventudes, las culturas juveniles vienen a construir un discurso y una retórica que son de gran impacto, ¿no? O sea, digo, lo que pasó ayer fractura también el Frente Todos, o sea, porque ayer referentes feministas que forman parte del Frente Todos le dijeron que no al gobierno, no, reprimir a los pobres, no. Y soltaron, digamos, Ofelia Fernández, que es hoy la referente, la legisladora más joven que tenemos, referente feminista de las juventudes, dijo, esto no, yo no estoy de acuerdo con lo que hicieron ayer. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero porque en este momento
con los acontecimientos muy prontos y muy recientes de lo que pasó ayer en Guernica, pongo en duda la institucionalidad nuevamente, digamos. O sea, si venía construyendo cierta confianza, digamos, en este proceso, me pregunto, digamos, cómo ese mismo gobierno que nos promulga estas políticas, digamos, y que hay voluntad política de apertura para que los feminismos ingresen a la institución y empiecen a dar su cátedra, cómo es ese mismo gobierno el que reprime a las clases pobres, digamos, que viven en condiciones de precariedad total. Esas contradicciones son las que producen nuestra institucionalidad. Entonces, quizás, digamos, puedo decirte esto ahora y ver cómo se sigue desarrollando la cuestión. Es muy importante la militancia, muy importante la militancia, que la militancia permee la institución, porque también nos cuesta, o sea, todo parece muy, muy progresivo lo que estoy contando, pero fueron años de lucha para que esto ocurriera, ¿no? Y todavía seguimos luchando hacia adentro de nuestras instituciones por la importancia y centralidad que tienen las políticas de género en nuestra legislación. Las 53 universidades públicas que tenemos en la Argentina, cada una tiene su autonomía, gobierno propio, elecciones propias, con lo cual, digamos, si bien hay redes universitarias, no todas llevan adelante de la misma manera estas políticas públicas, ¿no? O sea, te estoy contando la experiencia de las universidades donde yo trabajo en Buenos Aires, pero no se está cumpliendo. Entonces, ayer un magíster se recibió con una tesis sobre la provincia de San Luis, en donde él me decía que la ley Micaela no se está aplicando en la Universidad de San Luis. Entonces, hay que hacer ahí un relevamiento que no sea tan centrificado en Buenos Aires, como el que les puedo dar desde mi experiencia, y poder federalizar un poco el análisis, ver cómo eso está teniendo impacto en otras universidades y ahí tener un panorama como un poco más claro. Bueno, esto no sé si respondí, capaz no respondí. Muchas Perdón, gracias. Consuelo. No, pero gracias Bárbara, porque igual vas comentando también varios detalles que tienen que ver como, bueno, finalmente también con la coyuntura, pero cómo también esa coyuntura se construye. Y eso también me interpela mucho también con lo que pasó en Chile con el liceo de octubre el año pasado. O sea, fue algo que se fue construyendo de tiempo, ¿no? Acá hay una pregunta de Fernando Valenzuela, que la deja en el chat, así que, no sé, Fernando, la voy a leer, si es que, o quieres decirla en voz alta tú. ¿Fernando? Ahí, hola. Hola, Sí, aquí Fernando. estoy. Sí, te invito a Hola. que plantees tu pregunta. Ya, gracias. Muy, muy interesantes las presentaciones de todos, así que felicitaciones y muchas gracias. Quería preguntar a Consuelo. Me interesó mucho lo que mencionaba sobre la relación maestro-discípulo, ¿no? Que creo que no se marca mucho la experiencia en general académica. Y al menos en mi caso en sociología fue muy importante. Pero interesante que en el caso de matemática es un campo muy, muy joven en Chile, ¿no? Como científico, y muy masculinizado. Entonces la pregunta es cómo si es que las entrevistadas se mencionaban algo respecto de eso, si es que construyen referentes masculinos entonces nacionales, o referentes, o se doctoran con investigadoras afuera, y entonces generan redes internacionales, o no mencionan esto como un problema absoluto, no sé. Sí, gracias Fernando. Mira, es interesante lo que mencionas porque aparece recurrentemente, al menos desde los focos mixtos, la importancia de la maestría, ¿cierto? De albergar estudiantes, cómo ser mentoreado, ¿cierto? Ser dirigido por las personas, y generalmente esa relación también va a marcar cómo se abre paso, digamos, en el campo mismo, quiénes son tus referentes y quiénes están dirigidos. Es interesante porque, al menos si es que no me recuerdo, o si es que mal no me acuerdo, ninguna de las mujeres entrevistadas ha tenido una mujer, otra mujer, digamos, como directora de doctorado. En general los directores son hombres, y eso pasa intergeneracionalmente. No creo que tenga que ver con una selección voluntaria, digamos, es porque hay más hombres y en general los hombres son más connotados en el campo de la matemática, por lo tanto siempre
la sugerencia, la referencia, además del área de las matemáticas, por supuesto, porque hay muchas, y les digo, como socióloga, que también he quedado de repente muy absorta, y qué bueno que trabajamos en un equipo interdisciplinario, porque si no, no podríamos entender nada entre ecuaciones diferenciales, álgebra. Ya me siento una amateur en esto, pero entiendo también que las líneas son importantes, pero en general las referencias son hombres. Igualmente, siempre aparece que, o no siempre, pero recurrentemente, cuando hay figuras femeninas importantes, qué sé yo, a través de las redes, no particularmente sus directoras de tesis doctorales, pero cuando hay mujeres sí hay un recuerdo o al menos un hincapié para poder caracterizar ese tipo de relación como una relación diferente. Y en el caso de las relaciones que en general son con los directores de tesis, hemos encontrado también de que eso también genera a veces conflicto, ¿no? Acoso o atención sexual indeseada, particularmente en algunos de los relatos, y también en otros relatos, lo que mencionábamos antes con el ninguneo, ¿cierto? Hay una especie de diferenciación entre que los hombres pueden ser brillantes, pueden ser geniales, ¿cierto? La figura de la genialidad como alguien que se ilumina, que básicamente sabe todo sin estudiar, ¿cierto? Y al parecer en las mujeres no aparece esa figura, no hay una figura de la genia, sino una figura de la responsable, de la estudiosa, que por supuesto también están en clave generizada. Así que yo diría que no hay referentes femeninos cercanos en tanto a mentoría, pero al menos, y la esperanza que tengo yo es que ellas, al ser hoy en día mentoras o posibles mentoras, posibles directoras de tesis, generan, ¿cierto?, la crítica necesaria para poder dilucidar, ¿cierto?, si efectivamente la relación de poder está implicada con el género. No le hemos preguntado, estamos, como te decía, todavía en el ámbito de entrevistas en profundidad, recién vamos a tener la segunda vuelta la próxima semana, y ahí vamos a abordar un poco más en género, pero la verdad es que el tema de la mentoría no ha estado asociado a términos de género en el sentido de referencia femenina, sino todo lo contrario. Siempre es un hombre el que dirige la tesis, y en varias ocasiones esa relación de poder y generalizada se transforma en algo problemático. Gracias, Fernando, por tu intervención. José había pedido la palabra acá en el chat. Pueden ir cantando en el chat o pueden ir levantando la mano, ¿ya? José. Ok, sí, perfecto. Sí, yo quería hacer justamente una reflexión a tu presentación. Me parece súper interesante que lo hayas presentado desde el punto metodológico, porque igual yo creo que nos sirve a todas las diferentes disciplinas que estamos aquí presentes. Pero claro, pues yo quería presentarte una reflexión porque como yo hablo desde la historia y también me he dedicado a creo que un estudio privilegiado para comprender el problema de la interseccionalidad, yo me he dedicado también a la historia de las migraciones, con diferentes tipos de perspectivas. Entonces, yo tiendo a pensar que ese problema que presentaba, si era la interseccionalidad era una teoría o un enfoque, yo creo que todavía está mucho en el punto del enfoque, más que de llegar a un alcance teórico. ¿Por qué? Porque quizá tendrías que darte una vuelta por algo que se venía desarrollando mucho antes que el término de interseccionalidad. Yo lo he leído en los últimos años, como tú señalás, como más o menos desde los años 90. Pero antes de eso hay todo un recorrido histórico, por lo menos desde las izquierdas, pensemos el pensamiento marxista, el pensamiento crítico, que trabajaba sobre otras categorías como la interdisciplinaridad, la transdisciplinaridad y la metadisciplinariedad, que tienen un recorrido histórico mucho más largo y que trabajaban justamente estas categorías conceptuales, no con este término interseccional, que todavía suena mucho hacia un movimiento como, quizá para ponerlo metafóricamente, físico de los conceptos, se encuentran. Pero desde el punto de vista, si tú te entras desde el punto de vista de la interdisciplinaridad y el peso que ha tenido la combinación de ciertas categorías conceptuales a lo largo de la historia,
te podría ayudar un poquito mejor a darle más peso a dicho enfoque. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en historiografía, si tú me imagino que todas conocen a Joan Scott, que ha trabajado justamente no solamente en la categoría de género, sino que su área de estudio principalmente es el estudio de las clases trabajadoras en perspectiva de género. Entonces, hay diferentes categorías como la de clase, que es una categoría básicamente muy trabajada por el marxismo, ella viene saliendo de ahí, y la de género. Ahí combina distintas categorías. Y en el caso de los estudios migratorios también pensaría yo en algunas sociólogas chilenas como Carolina Stefani o como Emilia Tijoux, que justamente trabajan, quizás no bajo el término de interseccionalidad, pero sí trabajan con género, con clase, con raza, como conceptos que tienen un propio, se podría decir, lo que a mí me falta en la interseccionalidad, ese peso histórico de los conceptos, el desarrollo histórico de esos conceptos. Cómo se han venido trabajando en ciertas disciplinas, o en filosofía, pensemos en Balibar, cómo trabajan los conceptos también de nación, clase y raza. Entonces, quizá darle una revisión o conectarla con estas otras formas de comprender interdisciplinaria le daría más contenido, quizá una respuesta mejor o una situación mejor a la idea de interseccionalidad. Eso. Muchas gracias, José, por tus aportes. No voy a comentar ya para poder estimular la conversación de los demás, porque Consuelo también había pedido la palabra porque quería hacer alguna reflexión sobre el mismo tema, entonces, te doy el pase. Gracias, Catherine. Sí, me parece súper atingente que estés estudiando eso en tu tesis doctoral. Aprovecho a felicitarte y ojalá que finalice de una forma magnífica eso, porque también necesitamos en Chile, ¿cierto?, en un país tan geográficamente accidentado o desafiante, por así decirlo, estudios sobre aquello y cómo finalmente el género también opera ahí. ¿Me escucho bien? Estoy allá, bacán. Pensé que me estaba pegando. Sí, yo quería... Bueno, a propósito de la complejidad de la interseccionalidad, entiendo que es importante para ti definirlo metodológicamente y quizá todavía no diga el trabajo de campo, pero quizá un consejito muy de socióloga a socióloga sería ver cómo nace esa misma interseccionalidad en los discursos. De pronto, a preguntas bastante abiertas, como situadas en las prácticas sí, porque básicamente también las prácticas van construyendo ese tipo de identidad, entonces sería interesante ver cómo ellas se posicionan y desde ahí ir desgranando, digamos, cómo la interseccionalidad se vuelve carne, ¿no? Se vuelve carne, se vuelve discurso, se vuelve experiencia. Sí, yo entiendo que te tenéis que dar como el cabeceo metodológico porque es parte de la tesis, pero de pronto la misma experiencia te va a dar pistas sobre cómo puedes unir este entramado o desagregarlo, no sé. Ahí podrías tú, en la estrategia de análisis abierta, digamos, o lo que tú quieras hacer. Sí, yo quería en realidad preguntarte a propósito de las características de las mujeres que habitan en estos sectores, no sé si le hay dado preponderancia a la representación política que tienen estas mujeres. Generalmente en los campamentos o tomas directamente, que creo que es el término más popular, ¿cierto?, son mujeres las que lideran las organizaciones, ¿cierto?, las presidentas de los comités, etc. Entonces también hay un nivel de representación política que por supuesto no es la política significada en el Congreso, en los partidos políticos, sino una política microcomunitaria que es muy propia de Latinoamérica, donde el tejido comunitario aún se ve, aún está vivo, digamos, en esas mismas poblaciones. Y particularmente son mujeres las que los lideran. Entonces, también haciendo un guiño a la interseccionalidad, cómo se recupera finalmente, o cómo se mantiene más bien ese tejido comunitario y esa participación política quizá menospreciada, ¿cierto?, o desvalorizada dentro de la política tradicional que cumplen esas mujeres particularmente. Si vemos datos, la mayor cantidad de representantes de las
juntas de vecinos, ¿cierto? Hasta los clubes deportivos, que uno podría decir, hay más hombres, generalmente hay una mujer administrando ese tipo de cosas, pero a medida que vamos subiendo de puesto político, ¿cierto? Las mujeres van decayendo. Entonces creo que sería interesante complejizar quizás ese enfoque con una dimensión de representación política. Y lo otro es que no sé cómo vas a llevar a cabo tu trabajo de campo, si lo estás haciendo o no, pero bueno, ya saben todos que soy de Valparaíso y evidentemente en este territorio los desastres se viven fuertes. Los incendios, en general hay muchos campamentos, tomas por la geografía de Valparaíso, ¿cierto? Y los incendios han sido, bueno, ya al parecer es como un hito año a año que hay incendios gigantes. Sin ir más allá, yo tengo una gatita que fue rescatada del último incendio de Navidad en la comunidad de San Roque. Así que no sé si tu trabajo de campo en qué contexto se va a aplicar, pero te invito, te hago un llamado, te incito a que puedas darle quizá un tiempo, un espacio en tu tesis a particularmente las dirigentes de los campamentos y las que han organizado todo lo que hay que organizar, digamos, después de los incendios. Particularmente con ese tipo de desastre creo que sería interesante ver cómo lo hacen aquí, o sin ir más allá en Viña, como una, digamos, contigua, está el campamento más grande de Chile, y también hay producción científica en torno a aquello, al rol de las mujeres en aquello. Así que bueno, quizá en otra conversación de más de correo podría invitarte o darte esa información, qué sé yo. Y muchas gracias, Consuelo, y responderte cortito, sí, efectivamente hay harta producción, sobre todo desde el tiempo del tema de las mujeres, del movimiento poblador, ¿cierto? El movimiento de las mujeres pobladoras. Hay varios estudios sobre el rol que han tenido en los mismos movimientos, ¿cierto?, por la vivienda. Y de hecho, hay algunos estudios, yo soy parte del Centro de Investigación en CIGIDEN, y hay algunos estudios que han ido tendiendo justamente a observar como el rol de las mujeres en la gestión del riesgo a nivel comunitario también, pero específicamente mi tesis justamente va a irse, como que va a tratar de ir hacia el interior y va a emplazarse más en el espacio doméstico, ya va a estar mucho más relacionado con temas de domesticidad. Entonces es un tema pero es un tema que de todas maneras he tenido muy presente, el rol comunitario que juegan a veces incluso como extensión del rol de cuidado, ¿no? Como me hago cargo de mi familia y me hago cargo del cuidado del resto de mis vecinos y de mi comunidad en ciertos aspectos. Y efectivamente la mayoría de las mujeres dirigentes en campamento, o sea, los dirigentes en campamento, las dirigentes en campamento son mujeres, en su mayoría. Pero en este caso mi tesis, bueno, todavía está esto es una partecita de mi proyecto es un poco más amplio, y la verdad es que yo me voy a ir más como hacia el interior, y mi trabajo de campo está pensado en campamentos en el norte, ya pensando también en que los campamentos han aumentado en su mayoría en las regiones de Atacama y Antofagasta, fueron una de las regiones con un crecimiento más explosivo en último tiempo, aunque sigue siendo la región de Valparaíso lamentablemente la que tiene más asentamientos en el país. Bueno, quiero seguir avanzando para que también tengamos posibilidad de discutir los demás temas. Karin Román tiene una pregunta para Bárbara. Karin, ¿estás por ahí? ¿Sí? Sí, acá estoy. Ya. Bárbara, viene porque creo que a todos nos intrigó mucho tu presentación, y bueno, también por lo que se está viviendo acá en Chile con respecto al movimiento feminista y el nuevo plebiscito y su posible rol en esto. Pero también mi pregunta va, cuando tú mencionas estos tres feminismos como de base militante académico, ¿cómo se ha dado este diálogo, o a veces no diálogo, o encuentro-desencuentro? Porque a veces yo considero que, bueno, esto todavía es incipiente en términos históricos de lo que sucede en Chile, pero a veces no se ve bien un diálogo entre lo que puede ser una producción académica. Yo creo que, bueno, eso también viene de lo que estamos haciendo acá, que quizás repensar un poco cómo se presenta la academia al resto de la sociedad, cuál es el rol de la academia actual, y además con todas estas corrientes feministas que vienen desde el pueblo, con igual una fuerte emocionalidad, fuerte presencia mediática. Entonces, ¿cómo se dio ese diálogo? Y quizá nos pueda servir un poco como experiencia para ver cómo se puede conducir nuestro quehacer académico con este diálogo con el resto al final de la sociedad.
Eso es más o menos. Es muy linda esa pregunta. Muchas gracias por retomarla. Yo después les puedo compartir, si quieren, mi tesis doctoral, que trabajé justo el periodo 2003-2012, de acumulación de feminismos en Buenos Aires. Y básicamente el intercambio de saberes entre los tres feminismos se dan casi exclusivamente en los encuentros nacionales de mujeres. Los encuentros nacionales de mujeres, hay un libro de referencia de una antropóloga argentina que escribió este libro que se llama Feministas en todas partes, y ahora no me sale el nombre de la autora, fue como la base de mi bibliografía y tengo una laguna mental, Feministas en todas partes, en que ella hace un trabajo antropológico de los encuentros nacionales de mujeres, ¿sí? O sea, hace ahí un trabajo etnográfico súper interesante sobre cómo se llevan adelante los talleres de discusión. El Encuentro Nacional de Mujeres tiene un acto inaugural, una serie de talleres de encuentro que se dividen desde mujeres, disidencias y aborto hasta feminismo académico, feminismo afrodescendiente, feminismo originario, digamos, hay talleres, pero debe haber alrededor de 50. Es impresionante la cantidad de talleres que hay. En alguno de esos talleres, hace ya algunos años, existen los espacios de intercambio entre aquellas mujeres y disidencias que forman parte de la institucionalidad, ya sea en lugares gubernamentales de decisión política o de institucionalidad académica. Y en ese taller no solo participan quienes forman parte de esos espacios, sino militantes de movimientos populares, digamos, o sea, de todo tipo, en que lo que buscan justamente es lograr una línea transversal entre ambos espacios. Yo creo que el feminismo académico tuvo que aprender, a trabajar de un modo horizontal, en el sentido de la configuración de asambleas en la toma de decisión. La universidad tiene sus espacios de discusión y de decisión, pero son jerárquicos, ya sabemos cómo funciona, los consejos por claustro. Y cuando el feminismo empieza a ingresar en la universidad, es decir, cuando también no solo ellas se abren paso, sino también la universidad abre sus puertas, empiezan a aplicarse métodos similares a los de los encuentros nacionales de mujeres, como el armado de asambleas para tomar una decisión sobre qué contenidos se van a trabajar en la próxima charla académica, ¿no? O sea, y eso muchas veces no se hace en una asamblea, sino en una mesa chica de discusión entre 3 académicas o 4 académicas que definen cuáles van a ser los contenidos de la mesa. Bueno, no se define así, sino que se llama una asamblea, y se define asambleariamente y por votación o por consenso cuáles van a ser las temáticas del cronograma anual de charlas, o quiénes van a participar en esas charlas. Entonces yo creo que el Encuentro Nacional de Mujeres es un poco el epicentro del intercambio de saberes, porque participamos todas, académicas, no académicas, piqueteras, o sea, trabajadoras, sindicalistas, o sea, es un espacio muy, muy heterogéneo. Nos peleamos también, hay que decirlo, digamos, o sea, discutimos, estamos en desacuerdo, o sea, imagínense que participan del movimiento anti-aborto legal, seguro y gratuito, también participan de los espacios, o sea, no hay un cerramiento, pero digo que tenemos una discusión también interna, lo importante es la voluntad política y de apertura. Yo creo que ese es el único consenso que tenemos, porque, no sé, en el año 2003 las lesbianas no podían entrar al encuentro, ¿no? O sea, en tanto lesbianas como identificación política y sexual, o las travestis, ¿no? O las trans, como no eran mujeres, ¿no? O sea, depositarias de un útero, entonces no podían participar. Y eso fue una discusión, por ejemplo, digamos, y la presión por ese debate, lo mismo que la aplicabilidad de la ley de identidad de género en las universidades, es decir, que un estudiante o una docente pueda registrarse en términos de su autopercepción.
Pero esas discusiones tienen un centro. El Encuentro Nacional de Mujeres nos enseñó mucho a todas cómo llevar adelante ese intercambio de saberes que vos mencionás. Y me pliego al comentario de José. Cuando José está haciendo la pregunta, yo justo le estaba escribiendo a Catherine en el chat el tema de lo trans y de lo inter, así que no lo voy a repetir. Pero a mí, por ejemplo, el libro Borderlands de Gloria Anzaldúa me cambió la vida sobre la perspectiva de la transdisciplinariedad, ¿no? Y los bordes y la construcción desde la frontera, ¿no? Esto de cómo hablar como migrante, o sea, no hablar de los migrantes, sino Gloria Anzaldúa es una filósofa chicana, o sea, que escribe de un modo además muy performático, es muy interesante. Y otra de la que aprendí mucho sobre transdisciplinaridad es Donna Haraway, ¿no? Mujeres, ciencias y cyborgs, ¿no? Y su abordaje marxista del siglo XXI. Por supuesto, Angela Davis, ahí José también te dijo, Los cruces de raza, clase y género. Bueno, ese libro que se llama así, de Angela Davis, es glorioso. ¿Y qué más estaba pensando? No, esto, como también, como esta cuestión del atravesamiento, viste que el Inter a veces tiene esta cosa como también medio binaria, entre esta cosa y esta cosa, como quizás el abordaje transversal cruza o establece como una diagonal ahí entre. Pensé eso, pero ya te lo dijo José. Cuando lo escuché dije, ¿qué pasó? Pensamos lo mismo. Bueno, y aprovecho y pregunto, si querés, Catherine, que lo dejé anotado acá. Puse para Consuelo, bueno, me intrigaba saber cómo, si en sus entrevistas sabía cuáles eran como los destinos de estas mujeres matemáticas, ¿no? O sea, si ellas tienen ahí como un proyecto de buscar un espacio en la academia o simplemente siguen sosteniendo ese bajo perfil, digamos, en su trayecto. Digamos, cuál es su imaginario posible, ¿no? De transformación, o si es que lo tienen o no lo tienen, o si lo han podido conversar. Y para Karin y José quería preguntarles esto, ¿no? O sea, ¿cuál era la motivación, de dónde venía como su relación histórica con esas revistas? Me intrigaba, y si tenían pensado avanzar en un periodo histórico, digamos, de los próximos años, ¿no? Gracias. Gracias, Bárbara. Consuelo, vamos contigo y después con José y Katy. ¿Me escuchan? Me dice que mi conexión es inestable. Sí, te escuchamos, no sé Consuelo. Si estoy pegada o algo así. No, te escuchamos súper bien. Ahora parece ya, que... Bacán. Ahora sí. Sí. Gracias, Bárbara, por la pregunta. Mira, creo que aquí es necesario hacer una diferenciación entre las entrevistadas y las mismas mujeres matemáticas que conforman el equipo de investigación, que resulta bien interesante también esa figura porque ellas son investigadoras, ¿cierto? Miran la información, la analizan, pero también son parte del campo y de las experiencias que nosotros estamos estudiando. Entonces, es interesante también, al menos yo lo hago porque las admiro mucho, además tienen una iniciativa particular que es el Colectivo de Mujeres y Matemática en Chile, que es una de las iniciativas también que va propulsando la problematización, ¿cierto?, sobre la mujer y la matemática, y particularmente se articula como una organización, como una colectividad, ¿no?, como una organización política sin meterse en lo académico de alguna forma para poder politizar, ¿cierto? Y de alguna forma compartir el espacio y todas las inquietudes que las mismas mujeres en matemática tienen. Y claro, no es coincidencia de que ellas estén en el colectivo de mujeres matemáticas y hayan postulado a este proyecto. Así que yo creo que en el caso de ellas sí hay un objetivo, digamos, que no solamente tiene que ver con la trayectoria en el campo científico de las matemáticas, sino con desmantelar, ¿cierto?, ciertas estructuras, relaciones de poder, etc. Ahora, con respecto a los discursos de las entrevistadas, yo quizá no voy a ser tan precisa porque todavía no lo hemos analizado de una forma general para ver hacia dónde van esas trayectorias, pero yo creo que
tienen que ver también con las trayectorias científicas bastante tradicionales, al menos en Chile, las trayectorias académicas, es decir, luego de un doctorado se hace un postdoctorado y en lo posible tener algún puesto en la universidad que permita, ¿cierto?, una vida digna. Y en lo posible, no sé cómo será en Argentina, pero en Chile también en la academia se busca y se valoriza mucho la adjudicación de fondos de investigación, particularmente no solo por el prestigio y la libertad que te da eso para poder investigar, sino que también por la descarga horaria que eso genera con la docencia y con la extensión y con todas las otras requerimientos del funcionamiento universitario. Y creo que también hay una clave de género ahí, porque finalmente las mujeres, al estar supeditadas, ¿cierto?, al ámbito doméstico, al ámbito familiar, y que eso sí hay transformaciones, pero todavía es latente, ¿cierto? Todavía hay una división sexual del trabajo evidente, sobre todo con el tema de los cuidados. Yo creo que esa descarga de horaria al ganar un fondo de investigación se genera de alguna forma un alivio, ¿cierto?, en la vida, en la cotidianidad de esas mujeres. Ahora, por ejemplo, yo no sé si les preguntamos a los hombres matemáticos si efectivamente se adjudican fondos por aquello. Yo creo que ahí, en el caso de las mujeres, y me estoy adelantando a los análisis, acá tengo a dos compañeras del proyecto de oyentes, así que si quieren después corregirme, no hay problema. Creo que me estoy adelantando, pero al menos lo miro así. Yo creo que en el caso, si le preguntáramos a los hombres, no sé si encontraríamos esa explicación tan manifiesta, pero siento que en las mujeres, además de, por supuesto, el prestigio y la libertad que te otorga ganarte un fondo de investigación y poder investigar matemática en la línea que ellas quieren, también genera una descarga necesaria para poder lidiar, digamos, con todo el resto de la vida. Gracias, Consuelo. José y Karin. No sé si quieres decir algo, Karin. No sé, bueno, puede ser que en principio, bueno, gracias por el interés por nuestro tema. La verdad es que igual me hizo ruido y me dio un poco de risa porque la verdad es que estuvimos muy supeditados a la pandemia. Nosotros, de hecho, habíamos partido el año pasado y luego llegó todo esto y pusimos un poco el tema en pausa, y además que nosotros estamos muy supeditado a la fuente, o sea, nosotros necesitamos acceso a la fuente para funcionar, y lamentablemente la fuente que podemos acceder ahora en la pandemia es lo que está digitalizado, nada más. Entonces, en general, el trabajo histórico se ha visto muy limitado por eso, y yo creo que en realidad sí, pues nos gustaría, no sé, ¿qué dice José? Seguimos. Porque, claro, aumentar ahí nuestro marco temporal y seguir revisando esto. Y bueno, porque además que también hay un gran vacío de investigaciones al respecto. O sea, ¿qué pasa con las mujeres en la Academia de Historia? Y eso fue, José ahí surgió con esta al final interrogante, que también es un poco, personalmente es un poco como que te provoca algo, porque obviamente es como, ¿y dónde están? Entonces, por ahí surge un poco, claro. Sí, ya. Es que, bueno, yo creo que coincido con todo lo que dice Karin, pues esto es por supuesto que es proyectivo en el tiempo y estamos muy ligados a lo que fue la pandemia, pero en el ámbito historiográfico esto les puede quizás servir a interdisciplinariamente, transdisciplinariamente. Considero que fueron como 4 motivaciones, se podría decir, teóricas, por un lado. O sea, obviamente fuera del ámbito teórico está la coyuntura desde el presente. Nosotros tratamos de hacer historia desde el presente. Entonces está la coyuntura del movimiento feminista, de todos los casos que me acuerdo en la universidad, en mis tiempos universitarios, la discusión por generar protocolos del abuso. Bueno, toda esta coyuntura presente, pero también eso nos lleva una vez a leer a la teoría, está muy marcada, sobre todo en el desarrollo historiográfico, por una tendencia generacional. ¿A qué me refiero? La mayoría de los manuales que tratan el problema académico de las historiadoras mujeres, o las mujeres ligadas a la historia, está centrado más que nada en su explosión o su emergencia hacia los años 80 y 90.
¿Por qué? Yo considero que hay un elemento ahí